Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo sin darte nada me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz
mensaje lo nombré "El amor de una madre es un amor imparable". Hay una historia que ilustra el amor que demuestran las madres cuando ven a sus hijos en una posición de peligro. Se trata de una madre que hizo con sus zapatos lo que su hijo no pudo hacer con los puños. Su hijo estaba perdiendo un combate de boxeo por paliza. Varias veces había ido al piso con conteo de protección. En uno de los asaltos, su contrincante le había arrinconado y le había propinado una gran golpiza, cuando de repente salió una pequeña mujer de las últimas filas, quien se las arregló para pasar entre los guardias de seguridad y subir al ring con zapato en mano. Y antes que nadie reaccionara, aquella diminuta madre golpeó repetidas veces con el zapato al oponente de su hijo, abriéndole una brecha en la cabeza que necesitó de atención médica, dejándole sin ganas de seguir boxeando. El contrincante salió del ring y los jueces le dieron como perdedor por abandono de la pelea. El hijo ganó la pelea ayudado por la madre. ¿Fue esto justo? Claro que no, pero aquella madre no pudo aguantar más el castigo que le estaban dando a su hijo, de modo que se sintió llamada a realizar algo. Esto nos hace ver el amor de una madre que es indetenible, cuando ve a su hijo en una condición de enfermedad o peligro. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice a este respecto. Les pido que me acompañen y abran sus Biblias en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. La palabra de Dios dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La historia de la mujer cananea, representada aquí por Mateo, es digna de ser colocada en la galería de los hombres y mujeres de fe. Su indetenible amor por la condición en que vivía su hija no fue desanimado ni siquiera por el mismo Jesús y sus discípulos. Ella es un ejemplo en la Biblia para todas las edades. Nos recuerda que el amor de madre está lleno de valentía, de determinación, de pruebas, logrando al final sus objetivos. Veamos de lo que es capaz el amor indetenible de una madre. El amor, como número uno, como punto número uno, vamos a ver que el amor de una madre es el que hace suyo el sufrimiento de un hijo al que ama. Dice el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una madre nunca estará tranquila mientras tenga a un hijo pasando por alguna tribulación. Su corazón no puede permanecer indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora o gime por pasar algún problema. Las fibras de su ser se conmueven cuando están en presencia de la impotencia
al no poder hacer algo más para aliviar la pena de ese ser que ama. Y esto es así porque el corazón de una madre va más allá de una simple lástima. El de ella no es solo un amor compasivo, su amor salta de las palabras y se pone en acción, hasta lograr sus propósitos. Una de las primeras cosas que contemplamos en esta historia es la forma de cómo esta mujer hace suyo el sufrimiento de su hija. Hay dos expresiones que revelan la angustia por la que esta pobre madre estaba pasando. En la primera dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En la otra se postra y dice: Señor, socórreme. Ella no solo había oído hablar de Jesús y su poder, sino que descubrió que Él era también el Mesías. Descubrió que solo el Hijo de David podía tener de ella misericordia. Se dio cuenta que ese hombre tenía el poder para traer a su hija a un estado de paz, aunque fue una mujer gentil, despreciada por el pueblo de Israel, pero tenía la esperanza en el Mesías del que tanto hablaban y esperaban de él. Siendo una mujer cananea, tuvo que haber oído la historia pasada acerca del poder de Dios que sacó de la tierra a sus primeros habitantes, estableciendo luego allí a Israel como parte de una promesa antigua. Tuvo pues la certeza que Jesús era el cumplimiento de la esperanza judía, la que ella hacía también suya. Su petición fue directa: ten misericordia de mí. Con esto, ella nos revela que las misericordias hechas a los hijos llegan a ser las misericordias de los padres. Por cuanto ella sufría tanto como su hija, le suplicó a Jesús que la socorriera en aquel momento de tanto dolor y tristeza. El padecimiento de su hija era en extremo. Cuando expuso su causa delante del Señor, le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tal cuadro nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, en Juan 10:10. Satanás es el ladrón que les roba la paz, el gozo, las esperanzas a nuestros hijos. Sus planes no han cambiado al día de hoy. Él sigue destruyendo esas vidas jóvenes. Su poder opera hoy en día en otras dimensiones, pero su fin es el mismo. El ejemplo de esta madre nos hace ver la importancia de interceder a Dios por nuestros hijos. Una buena madre no estará feliz hasta no ver a su hijo libre de todo poder de Satanás. Como punto número 2, vemos que el amor de una madre es el que sigue adelante aunque no tenga respuesta. Vemos el versículo 23 que dice: pues Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Una simple lectura de esta historia nos puede mostrar algo insólito frente a la terrible pena que atravesaba aquella mujer humilde. El Jesús que nos revela la palabra siempre atendió a la gente y tuvo tiempo para todos ellos y para sus necesidades. Nunca dejó a alguien esperar por su respuesta. Nadie se fue jamás de su presencia sin haber sido tocado por su gracia y por su misericordia. Es más, casi siempre le vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los atribulados por Satanás. Sin embargo, aquí le vemos un tanto indiferente. Mateo nos dice que Jesús no le respondió palabra. Él sabía de su dolor, él había oído su petición, él sabía de dónde provenía esta mujer. Por su omnisciencia, él tuvo que saber del tormento de la muchacha y la terrible condición de una persona poseída por un demonio. Bien pudo esa madre haberse regresado cuando notó que Jesús no le dio respuesta. En ese momento su angustia y tristeza tuvo que haber tocado fondo. Se dirigió al único que podía libertar a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da respuesta. Y allí está una madre con su gran dolor,
sin entender el porqué del silencio de Jesús y escuchando a los discípulos, lo último que quería oír: despídela, pues da voces tras nosotros. Pero esa madre no se inmutó frente a lo que pareció inaudito. Ella siguió adelante con su búsqueda. No sabemos cuánto tiempo tenía su hija padeciendo, pero seguro que había pasado noches en vigilias escuchando los gemidos y viendo las contracciones del rostro de su hija que le producía aquel demonio. Cualquier tiempo que pudiera esperar ahora no sería comparado con el que ya había sufrido. Ella no se dio por vencida, siguió clamando, siguió orando, siguió inquiriendo con diligencia. Ella había encontrado al Salvador para su hija y no iba a renunciar a su búsqueda. Aquí tenemos unas de esas lecciones para la vida. Esta madre se mantuvo en intercesión por su hija. Es verdad que fue probada, pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió que la falta de una respuesta al momento no significa una total negativa divina. Aquí tenemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica. Solo una madre es capaz de hacer esto. A ellas no les vencen las circunstancias. Sus hijos son un tesoro sin precio. Por ellos, ellas son capaces de esperar lo necesario. Como punto número 3 vemos que el amor de una madre es el que soporta la respuesta inesperada. Dice el versículo 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bien pudiera uno pensar que ya era suficiente con el silencio del Señor para que esta pobre mujer se retirara desilusionada. Ella vio que Jesús siguió su camino sin atender su llamado, pero como alguien que no tiene más alternativas, pues esta era su única oportunidad para salvar a su hija. Se adelanta e interrumpe el caminar de Jesús, postrándose en tierra con estas palabras: Señor, socórreme. Ante esto Jesús rompió su silencio y cuando ella espera la respuesta sanadora para su hija, se encontró con la última respuesta que ella hubiese pensado: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho usted frente a semejante respuesta? ¿Hasta dónde usted hubiera permanecido allí después de esta palabra? La respuesta de Jesús fue como cortarle toda esperanza, pero esta madre tuvo una fe inquebrantable y eso es lo que Jesús va a admirar más adelante. Su fe fue sometida a las más altas pruebas que alguien podía resistir. Note que Jesús le dice con esta respuesta que ella no puede recibir ningún favor porque ella no es de la familia. Ella era de los perrillos. Por lo tanto, no le correspondía el pan de la familia. Pero, ¿no estaba siendo Jesús demasiado duro e insensible con esta pobre mujer? No. Jesús nunca haría algo para contradecir lo que Él es. Más bien, esto nos habla que en la búsqueda del bien divino, cada hombre y mujer debiera saber que no tenemos derecho al pan de los hijos, que lo que podemos aspirar con relación a Dios es sencillamente su misericordia, que cuando venimos a Dios no debemos esperarnos de lo que consideramos nuestros derechos para optar por la misericordia divina. Y esto fue lo que al final se descubrió en esta noble mujer. Ella sabía que no merecía el pan de los hijos, pero sí pedía optar por las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta madre nos muestra una gran lección de humildad. Nos enseña la manera cómo debemos acercarnos a Dios cuando pasamos por hondas pruebas. Nos enseña la manera cómo debemos acercarnos a Dios con
quebrantamiento y humillación, aunque la respuesta no haya sido la esperada. Ella terminó postrada, la mejor manera para esperar la misericordia del Señor. Como punto número 4 y último, vemos que el amor de una madre es el que se levanta después de haber ganado la victoria. Dice el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre había enfrentado todas las montañas que se levantaron contra ella, probando su fuerte fe, la elogia con estas palabras: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Jesús conocía el corazón de esta madre. Él había ido a la región de Tiro y de Sidón porque sabía que allí iba a probar la fe de una noble madre. Es interesante notar que en varios de los encuentros que Jesús tuvo con hombres y mujeres donde exalta su extraordinaria fe, no fue gente de su propio pueblo. Los prejuiciados judíos, quienes llamaban perros a los gentiles, tendrían que admitir que en ellos hubo más fe en el Mesías que lo que ellos mismos manifestaron. Y esto concuerda con las palabras de Juan en Juan 1, 12 y 13, cuando dijo: «A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios». Y aquí tenemos a una madre a quien el Señor le concede la potestad de ser su hija y también la sanidad de su hija, que fue el objeto de su búsqueda. Con este ejemplo, esta madre nos muestra el verdadero rostro del amor materno. Nos muestra que el amor llega a ser indetenible, que no se levantará hasta escuchar: «Hágase contigo como quieres». Como conclusión, la presente historia termina con estas palabras: «Y su hija fue sanada desde aquella hora». ¿Cuál hora? Aquella cuando la madre se enfrentó a las batallas de su fe. Aquella hora cuando se mantuvo intacta, firme y esperanzada hasta ver la victoria. La hora cuando ella confió en Jesús como el amigo, que aun cuando al principio pudo sentirlo hostil hacia su ruego, algo le mantuvo creyendo en su bondad. Apreciadas madres, he aquí un ejemplo digno de imitar. Muchos de nuestros hijos pudieran estar sometidos por la obra del diablo, dominados por algún terrible vicio, presos de alguna pasión prohibida, rebeldes y tercos, que pudieran andar en esos caminos hacia las mismas garras de aquel que pudiera desgraciar sus vidas. Salgan ustedes como madres al encuentro de Jesús. Nadie tiene más interés en libertar a nuestros hijos de todos los riesgos y peligros que viven, como lo quiere hacer nuestro Señor Jesús. Hijos, ustedes que han oído este ejemplo, que sus madres tienen hacia ustedes un amor indetenible, la mejor recompensa que ellas esperan de todos ustedes es su obediencia y reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que cada una de ellas tiene para que todos vivan felices. ¿Cómo corresponderás a esta clase de amor? Pues recuerda que el amor de una madre es el que hace lo suyo, que hace suyo el sufrimiento de su hijo al que ama. Es el que sigue adelante aunque no tenga respuesta. Es el que soporta la respuesta inesperada y es el que se levanta después de haber ganado la victoria. Esta es la clase de madre que Dios quiere que seamos. Y sin duda es la clase de madre que cada una de ustedes son. Hijos, aprecien y honren a sus madres. Esposos, amen a sus esposas. Y mamás, sigan haciendo esas mujeres valientes, esforzadas y virtuosas que Dios quiere que seamos. Oremos.
Bendito Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana, Señor, porque tú has traído nuevamente a tu templo, Señor. Gracias, bendito Padre, por el privilegio que nos has dado de ser madres biológicas, bendito Padre, pero también te doy gracias por esas madres espirituales que hay, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te pedimos que nos sigas dando esas fuerzas que solo tú nos puedes dar, Señor, para poder estar con nuestros hijos, para poder defenderlos de las guerras de Satanás, bendito Padre, cuando sea necesario, Padre Santo. Danos esa sabiduría, Señor, para poder seguirles guiando por tus caminos, Señor, y para poder también seguir edificando nuestros hogares, Padre Santo. Que solo contigo, Señor, podemos llevar a cabo esta ardua labor, Señor, de ser madre, Señor, de ser esposa, Señor. Pero te agradecemos que nos hayas dado ese privilegio, bendito Padre, de poder traer vida a este mundo, Señor, y poder guiarlos en tus caminos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.